Pues llegamos al episodio 14 de este podcast, muy vivos, más vivos de lo que pensaba, la verdad, con unos cientos de personas suscritas. Suscribirse es gratis y bueno, te avisan cuando sale un episodio nuevo, y varios miles de escuchas. Cuando empecé este proyecto tenía una lista de personas que eran como los comodines de la baraja, cartas ganadoras, gente del mundo de la ciencia con las que ya había tenido conversaciones muy interesantes. Una de estas personas es Cayetano González. Hace unos meses, volviendo de Pamplona de un congreso, estuvimos como un par de horas charlando en la cafetería de un tren. Junto a nosotros estaba Elena Sancho, también científica, también del IRB como Cayetano González. El IRB es el Instituto de Recerca Biomédica de Barcelona. Fue un ratico de otra época, 3 personas hablando en la cafetería de un tren, sin mirar el móvil, sin distracciones. Tengo la suerte de que Tano comparta conmigo estos raticos de conversación y que siga contando conmigo para cosas, sobre todo después de cómo fue nuestro primer encuentro profesional. Yo era estudiante de doctorado en Alicante y fui a hacer una estancia en su laboratorio por 3 meses en Alemania, en Heidelberg. Yo de inglés iba justito, de experiencia iba justito y bueno, ir allí me imponía bastante porque era un laboratorio de referencia. Tano, Cayetano González, era una persona muy reconocida en el campo. Pues a los 2 días de estar allí, unos estudiantes me proponen irme en furgoneta a la Feria de la Cerveza de Múnich. Me fui 5 días. Haz lo que quieras, me dijo Tano riéndose. Y yo ante la duda tiré para el monte, porque los 20 y tantos años duran poquito y nunca vuelven. Pero en fin, esos son cosas que igual pueden marcar la reputación de uno. Pero es que además a Tano lo invité más adelante para mi tesis en Alicante y le dije: tú no te preocupes que yo voy a buscarte al aeropuerto, y se me olvidó ir a recogerlo. A pesar de todo eso, tengo una buena relación con Tano y siempre que lo he necesitado ha estado ahí, como para este ratico de ciencia en el que hablamos de cosas muy diversas, tan diversas y por tanto tiempo que he pensado en partir este episodio en 2, así que os regalo un 2x1 con uno de mis maestros, Cayetano González. Raticos de ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Cuando venía para acá me estaba dando cuenta de lo que ha crecido esto en los últimos años. Es un crecimiento lento, invisible, pero para los que llevamos ya muchos años aquí en Barcelona, es brutal. O sea, en la entrada del IRB he visto, del Parc Científic, he visto un panel con todas las pequeñas compañías que hay alrededor de esto y es impresionante, ¿no? Y te das cuenta de la evolución que ha tenido esto, y no solo esto, sino la ciencia en este país en los últimos 20 años. Y esto es de lo primero que me gustaría hablar contigo, porque creo que tú eres una persona que tiene mucho que ver en esto. Tú estabas en los años 90 de jefe de grupo en el MBL en Heidelberg, y hubo una generación en la que estás tú, está Juan Valcárcel, Luis Serrano, que en algún momento hicisteis clic y decís, venga, volvemos. Pero esa vuelta era un poco como por amor a tu club, ¿no? A mí que me gusta hacer símiles de fútbol es cuando un futbolista está ahí en la flor de su carrera con 27 años y tal, y dice, bueno, voy a volver a mi equipo a ver si lo asciendo, ¿no? Y creo que eso ha sido clave, porque de una manera simbólica dijisteis, venga, se puede volver y se pueden hacer bien las cosas. Y obviamente después ha seguido mucha gente y estamos donde estamos. Estamos que 20 años después, el cambio de la ciencia aquí, desde los 90 hasta ahora, es brutal. Cuéntame cómo fue esa decisión de volver desde Heidelberg a España. Bueno, es una buena pregunta, muy interesante. Porque nuestra decisión, la del grupo de los que éramos entonces jefes de grupo
en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular no fue tan generosa como tú la pones por nuestra parte. No fue así. Podía haberlo sido. En otros casos ha sido así. Me consta, yo conozco colegas que se han vuelto a España, que estaban en el extranjero, en centros importantes, y han vuelto a España con ese pensamiento, con esa lógica. Pero yo tengo que decir que desde luego no fue mi caso, y creo que no les importará mucho a Juan y a Luis si hablo por ellos, que no fue tan generoso, porque lo que ocurrió es que nos hicieron ofertas muy competitivas, lo cual es inusual, lo cual era extraordinariamente inusual. Ahora ya no lo es. Ese es uno de los cambios a los que te referías antes. Ha habido muchos y ahora ya no lo es. Ahora en algunos centros en España, en poquísimos, no nos engañemos, en poquísimos centros se hacen ofertas a científicos muy competitivos de cualquier parte del mundo, y se consigue atraerlos a esos centros a base de ofertas que compiten con la que les están haciendo en Harvard o en Cambridge, UK, o en Cambridge, Massachusetts. Y en aquel momento los que nos pasó a nosotros, que éramos los 3 jefes de grupo de este centro alemán, fue que la oferta que nos llegó de aquí era tan competitiva como las ofertas que podíamos obtener en otros sitios. Pero implicaba un riesgo de todas maneras, ¿no? Totalmente. Sin lugar a duda, a eso iba a ir. A pesar de lo cual, debido a lo que rodeaba a los centros, a la situación en la que se encontraba, al país en el que se localizaban, pues sí, implicaba un cierto riesgo, y sí que tenía ese componente de, bueno, vamos a ver si conseguimos que la cosa funcione. Pero lo hicimos con un colchón de una oferta muy sólida. No estoy hablando de sueldos, estoy hablando de oferta para el laboratorio, además de los sueldos, que son para los sueldos de un científico pues suficientemente competitivos, pero sobre todo y fundamentalmente para las condiciones del laboratorio, para no llegar a, como ocurre en demasiados sitios en España, cuando se consigue finalmente la plaza, a un sitio vacío que hay que empezar a instalar. Y aquí la oferta permitía, en nuestros casos, mover laboratorios enteros. En mi caso, se vinieron, pues no recuerdo, 12 o 15 personas conmigo directamente, y cuando llegué aquí ya tenía la infraestructura de microscopios que yo había pedido y la infraestructura de todo lo demás, ¿no? Así que no fue tan excesivamente, tan generosa como tú. Y el hecho de empezar, claro, en un sitio nuevo, porque yo creo que uno de los problemas que hay cuando vuelve la gente, que si vuelve a un sitio que ya está hecho, cambiar cosas es complicado, ¿no? Están los grandes dinosaurios y dinosaurias que no quieren un poco perder su territorio, su terreno, ¿no? Y aquí lo empezáis todo desde cero, un poco a vuestro gusto. Bueno, sí, de manera diferente en el CRG que en el IRB, porque el IRB ya tenía... El IRB, cuando yo llegué a él en 2004, ni siquiera existía como IRB. Había un centro que se había creado que estaba poco definido y desde luego no definido a nivel legal. Tenía una entidad fiscal propia. Pero venía de gente de la universidad y de gente del CSIC, que habían sido seleccionados con diferentes criterios y, por lo que se puede ver a lo largo después de unos años, muy bien seleccionados. Entonces sí que había ya gente nueva, y sí que había, no les voy a llamar dinosaurios porque son mis colegas, pero sí que estaban aquí antes que yo y que eran gente con mucho peso. Pero bueno, eran gente con mucho peso y con muy buen criterio. Con lo cual, evidentemente no dejó de haber diferencias de opinión, pues entre gente que eran científicos, eran y son científicos del mayor nivel y de la mejor calidad, pero que se habían educado, que tenían unas experiencias, un background determinado, con alguien que acaba de llegar de otro país y que había estado la mayor parte de su carrera como investigador independiente en un centro internacional en Alemania. Pues evidentemente hubo diferencias de criterio. Sí. Pero nunca fue algo, evidentemente, nada que significara aquí no se puede trabajar. Aquí hubo una persona clave, ¿no? Que fue Mas Colell, que era un político que no sé cómo llamarlo, un político que de pronto influyó en el resto para decir, oye, hay que apostar por esto. Y la prueba es que ha funcionado, ¿no? ¿Tú has conocido a Mas Colell? Pero eso es un punto importante que no he dicho antes en la respuesta y que había que hacer, ¿ok? Porque nos llegaron, no fue tan generosa, la oferta que nos hicieron fue increíble. ¿Y dónde pasaban esas ofertas? Pues en España en aquel momento solamente en 2 sitios, en el CENIO y en Cataluña en general.
Y en el caso de Cataluña, que es el que estamos hablando, se debía a la creación de una estructura nueva, que se llama ICREA, que es el Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados, creado por Mas-Colell. ¿Quién es Mas-Colell? Un político, bueno, Mas-Colell es un matemático con un currículum impresionante en economía, con una reputación internacional indudable, de manera que se le puede llamar un político científico, un científico político, y claro, esto, y con visión. Y yo creo que esto lo cambió todo. Yo personalmente... Con visión y capacidad de persuadir al resto, claro. O a lo mejor no tenía que su capacidad de persuadir no la pongo en duda, pero a lo mejor no tuvo que persuadir tanto, porque, ¿qué es lo que iba a decir? Yo creo que, o sea, dentro del proceso de identidad nacional de Cataluña hay un artículo de Jordi Pujol, muy famoso, publicado hace muchísimos años, en el que hace en la prensa, no recuerdo en qué periódico salió, pero famosísimo y de fácil acceso en Internet, en el que hace abiertamente un programa y define los pasos que él cree que Cataluña debe seguir para recuperar, para instaurar su identidad nacional y hacer de Cataluña una parte diferente del resto. Sí. Todo eso está ahí, está disponible en Internet y es interesantísimo porque le da una importancia fundamental a que Cataluña sea un centro internacional de reconocido prestigio por lo que la investigación científica se refiere. Sí. Y es una decisión muy interesante. Sí, de manera que no tuvo que convencer a los poderes políticos, sino que yo creo que esto es parte del diseño que se hizo en aquel momento, como reforzar la lengua y como reforzar los hechos que identifican a Cataluña de manera diferente a otras. Ahora lo que me viene a la cabeza con lo que me comentas es que, claro, hace 20 años apostar por eso es algo arriesgado, es valiente, pero ahora ya se sabe que eso es acertado. Bueno, yo creo que se sabía que es acertado desde hace décadas. Bueno, o sea, eso quiero decir, pero no hace falta mirar a Cataluña. Puedes mirar a Estados Unidos, que le fue muy bien con esta política. Estoy pensando en la mentalidad de un presidente de una comunidad autónoma, yo qué sé, cualquier comunidad autónoma de aquí. Yo no soy especialista en la mentalidad de presidentes de las comunidades autónomas. Pero en términos de historia, esto es una verdad. Lo raro es que no lo entiendan. Claro. Lo raro es que esto no se entienda. O sea, ¿por qué ha sido Alemania un país central, país líder en Europa durante décadas? Pues porque era el centro del conocimiento en histología, en fisiología, en física nuclear y en filosofía y todo lo demás, ¿no? ¿Y por qué fue Inglaterra la capital de un imperio, el centro de un imperio? Pues porque era donde se hacía y se cocía la ciencia. Sí. ¿Y por qué fue España el centro de un imperio? Porque era donde se cocía la ciencia, donde se hacían las matemáticas que permitían navegar y donde se hacían las matemáticas que permitían hacer edificios. ¿Y dónde ponían dinero para eso? Y donde se ponía dinero en cantidades ingentes para eso. Esto es muy simple. Y el que no lo quiere ver, bueno, dejémoslo ahí. Aún así parece increíble. Yo últimamente cada 2 por 3 veo estas noticias de spin-off que consiguen inversión de capital de riesgo o de fondos de inversión para conseguir dinero hablamos a largo plazo, pero no tan a largo plazo. Y claro, alucino porque todo eso es cantidad ingente de dinero, de riqueza que da trabajo. Hacemos aquí una llamada a los políticos de otras comunidades autónomas, por favor, que despierten, porque como tú dices... pero yo me temo, no sé. Creo que sea una cuestión de despertar. Esto no puede ser que no lo entiendan. Yo creo que es que deciden no hacerlo. Es una obviedad tan grande, ¿no? Y bueno, yo no creo que haga falta demostrarlo más, pero está bien lo que dices. O sea, si quieres una demostración adicional y muy cercana, pues mira, Cataluña se hizo una decisión, se tomó una decisión política, se puso el dinero necesario, que es poquísimo en términos relativos. Poquísimo quiere decir poquísimo. Estos datos están al alcance de cualquiera. ICREA los publica de manera permanente. ¿Cuánto dinero invierte el gobierno catalán en ICREA anualmente? En un lado de la balanza. Y en el otro lado de la balanza, ¿cuánto dinero viene a Cataluña? Por ejemplo, y sin ir más lejos, en términos de ERC, proyectos ERC, proyectos del Consejo Europeo de Investigación. 10-1. Claro. 10-1 a favor de lo que viene
en comparación con lo que se gasta. Sí. Los sueldos ICREA suman un total de X, la cantidad de millones de euros traídos por los investigadores que tienen esos sueldos a Cataluña, 10 veces más. Y esto es en el plazo cortísimo, en el plazo de lo que invierto en pagar sueldos y lo que recupero ese mismo año, en los próximos 4 años, en dinero atraído a Cataluña para contratar gente, para crear puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Luego está el largo plazo. Durante esos 5 años está cocinando una ciencia que además no a tan corto plazo, pero a medio plazo puede eventualmente generar conocimientos y propiedad intelectual que multipliquen no por 10, sino por 1000 la inversión inicial, ¿no? Y eso ya está pasando. Ya hay 2 o 3 compañías. En el ámbito de Cataluña habrá otras muchos más que yo conozco. En el ámbito del IRB ya hay un par de compañías que han pasado rounds de financiación multimillonarios, algunas de las cuales yo creo que están muy cerca de empezar a generar ganancias. Bueno, hablemos un poquito de ciencia porque los científicos de este país, muchos de ellos te conocerán, pero como hablábamos antes fuera de micro, hay otra gente no relacionada con la ciencia que está escuchando esto, ¿no? Y un poco explicarle lo que tú haces. Tú trabajas con un animal modelo que es una mosca, que es la mosca de la fruta, esta que vemos cuando dejamos la fruta en el frutero un tiempo y empieza a madurar y aparecen esas mosquitas. Y has estado toda tu carrera científica trabajando en esto, en Londres, después en Dundee, en Alemania y ahora aquí. Y en este modelo pues has trabajado en cosas diferentes, pero digamos que la temática general era ver cómo proliferaban las células y siempre mirando un poco en perspectiva el tema del cáncer, porque el cáncer al final lo que ocurre es que las células se vuelven locas, se proliferan a lo loco. Entonces, hay que decir que esto ni ahora ni antes era nada original. Hay cientos de laboratorios en el mundo trabajando en esta mosca de la fruta y también muchos de ellos trabajando en la temática del cáncer. Pero tenían ahí siempre un San Benito, digamos, que es que, vale, tú estás trabajando en una mosca de la fruta, trabajas en cosas que pasan a las células, que también pasan en las células de cancerígenas, pero la mosca de la fruta no desarrolla tumores. Y esto era ahí una cosa que continuamente, digamos, te la venía sacando. Lo digo porque ahora en celiac también pasa lo mismo. Estás hablando de cáncer en celiac y dices, pero no desarrolla tumores. El caso que tú te pones manos a la obra con eso y en el 2010 publicas en Science el primer modelo en el cual dices, señores, he toqueteado algunas cositas y aquí tiene su mosca que desarrolla un tumor. Quiere decir que no solo prolifera, sino que tiene capacidad de invadir otros tejidos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Llevaban mucho tiempo intentándolo? ¿Fue un golpe de suerte? ¿Qué pasó? Bueno, hay que puntualizar. Normalmente siempre hay que puntualizar, ¿no? Porque sería inapropiado llevarme yo ese prestigio. No, ha habido gente antes que yo. Ha habido gente que ha hecho trabajos fundamentales antes que yo. Hay varios asuntos ahí. Primero, si las moscas desarrollan o no desarrollan tumores. Hoy en día que los pueden desarrollar cuando se generan experimentalmente, está fuera de duda. Hay decenas, centenares de modelos que demuestran eso, ¿no? Pero aparte de eso, es importante aclarar para la gente en general, porque esto está, incluso hay comentarios en libros de texto de biología que los insectos no tienen tumores. No es verdad. Yo no sé por qué sigue apareciendo en los libros de texto. No es cierto. Las moscas, como yo creo que debe ser el caso de todos los animales, desde luego las moscas, como los humanos, vamos a dejarlo así, tienen genes que se llaman supresores tumorales. Y un supresor tumoral se define, o un gen se caracteriza como supresor tumoral si cuando se inactiva causa el crecimiento de un tumor. Esto es interesante porque supresores tumorales famosísimos en la oncología humana, en la oncología de verdad, en la oncología de humanos, son, por ejemplo, una proteína que se llama P53, retinoblastoma, que es el primerísimo que se encontró. Y al encontrarse se creó este concepto nuevo que permitía que durante un tiempo hizo pensar que bueno, esto podía ser la cura del cáncer. Acabamos de encontrar genes que hacen el tumor cuando no funcionan, de manera que en principio si pudiéramos hacer que volvieran a funcionar, quizás
etcétera, etcétera. La cosa acabó siendo, como frecuentemente ocurre con la historia del cáncer, todo eso era cierto, pero la aplicación terapéutica era más complicada de lo que parecía, ¿no? Pero fue una revolución, un cambio cualitativo, el concepto de supresor de tumor. Bueno, resulta que mirando la historia y los datos publicados, el concepto de supresor tumoral se definió en la oncología humana en el año, no puedo equivocarme en los meses, pero en el 1970 aproximadamente, creo. Y un año antes se había publicado ya un mutante en Drosophila que se llama LE2GL, que es un gen que cuando se elimina produce tumores. De manera que, y por lo tanto un supresor tumoral. Y de hecho, históricamente hablando, está registrado el primero que se descubrió en la historia. De manera que el primer supresor tumoral que se descubrió, a pesar de que en aquel momento no se le llamó de esa manera, fue un mutante de Drosophila, fue un gen de Drosophila. Estaba a punto, pocos meses después, de que en humanos se descubrieran los... ¿Y ese gen tiene un homólogo en humano? Y ese gen tiene un homólogo en humano que se llama exactamente así, pero con H delante de humano, y está implicado en tumores humanos. De manera que la conexión es bastante más directa de lo que parece. Después de eso, la misma persona que escribió esto se llama Elizabeth Gatev, que por cierto es la autora de aquella acuarela que tengo allí, que me mandó dedicada. Qué bueno. Elizabeth Gatev descubrió este gen y descubrió también el gen con el que hicimos el trabajo al que te referías antes, publicado en el paper de Science. Ella simplemente descubrió el gen, vio que era un supresor tumoral, no llegó a poder entender la biología molecular de ese gen, y muchos años después nosotros lo hicimos en ese gen. Pero el crédito de pioneros tiene Elizabeth Gatev y colegas de aquella época que hicieron los primeros trabajos. Ya el punto, aclarado el punto histórico y el crédito que originalmente tiene que ir a esta gente, no a mí. Está el otro concepto de si las moscas desarrollan tumores. Bueno, resulta que este gen, como nunca lo llamamos en español, me gusta ver, es lethal giant larvae, letal que hace larvas gigantes. Sí. Resulta ser un gen que se pierde de manera natural con una frecuencia enorme en las poblaciones naturales. De manera estocástica, en poblaciones naturales, una frecuencia enorme quiere decir el 30%. O sea, si uno va al campo y caza moscas y luego las analiza genéticamente, el 30% de ellas llevan una deficiencia para este gen. Se supone, creo que no está confirmado, pero se supone que esto les da una cierta ventaja en términos de respuesta a situaciones de estrés, de extremo calor, de extrema condiciones ambientales extremas. No sé si eso está confirmado, pero bueno, algo debe de haber para que esa deficiencia se mantenga a una frecuencia tan alta en la población. Y ahora, puro análisis simple mendeliano te dice que si el 30% de las moscas de la población son deficientes para ese gen, la probabilidad de que se crucen es relativamente alta y la frecuencia de descendientes que saldrán en los que las dos copias de ese gen están perdidas es suficientemente alta como para decir, como para concluir que si ahora uno, en lugar de cazar moscas, mira las larvas, que es donde se ve este tumor, aísla 100 larvas, 1000 larvas en la naturaleza, una parte de ellas no despreciable, tendrá un tumor cerebral. Y estas no llegan a adultas, ¿no? No llegan a adultos, es una condición letal en la condición larvaria, pero la afirmación, las moscas no traen tumor de manera natural, es totalmente incorrecta. Las moscas que sean hijas de madres mutantes para LGL y de madres y de padres heterocigóticos que lleven los dos al menos una copia mutante de LGL, tendrán tumores LGL. Las moscas a las que les pase eso para los tumores MBT tendrán tumores MBT y así sucesivamente. Sí, pero a fines prácticos, claro, es un modelo un poco complicado para trabajar porque tú no quieres estar trabajando solo con un 30% de la población. Efectivamente, ahora nosotros podemos, como la mosca es el caballo de batalla de la investigación, lo ha sido durante decenas de años. Cuando digo caballo de batalla de investigación, quiero decir que prácticamente nada de lo que se está haciendo ahora en otros modelos como ratones y de lo que sabemos de la biología humana se podría haber llegado a saber sin los descubrimientos que se hicieron en la mujer.
igual que no se podía haber hecho los descubrimientos en las moscas si no hubiera habido investigadores trabajando en bacterias y en virus, que fueron los que nos dijeron cómo funciona el código genético. No, está claro que sabemos que la ciencia, obviamente, todos nos vamos apoyando unos en otros, pero está claro que ese fue un punto de inflexión, creo, en el campo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, sí, o sea, el crédito original va a estos pioneros, no cabe duda, pero luego este campo quedó un poco no abandonado porque seguía habiendo gente trabajando en él, pero era quizás sencillamente descriptivo y no se entendían bien los mecanismos y demás. Y nosotros ahí conseguimos un avance del que yo estoy muy orgulloso y me hace muy feliz, que no es el que al que tú te refieres, que también lo es, importante y también me hace muy orgulloso, pero fue uno anterior. Yo creo que se publicó en el 2005, si no en el 6, y fue el resultado de una tesis doctoral en el laboratorio, y fue la primera vez que se consiguió demostrar experimentalmente en un modelo animal, en Drosophila en este caso, que la alteración de los mecanismos que son especiales por los que se dividen cierto tipo de células madre, cuando ese tipo de células madre se dividen de una manera que llamamos asimétrica, de manera que las células hijas, en lugar de ser dos copias idénticas de la madre, son diferentes. En este caso concreto, una de las células hijas es casi como la madre y la otra es diferente. De eso sabes tú mucho, hiciste la tesis sobre estas células, por cierto. Entonces, trabajando con esas células, que son las células del linaje neuronal de Drosophila, pudimos demostrar que cuando se alteran esos mecanismos que permiten a una célula madre producir dos hijas, de las cuales una es una copia de la madre y la otra entra a un proceso de diferenciación que genera ya células más diferenciadas, como neuronas y células glia, diferentes maneras de alterar esos mecanismos, mutando el gen A o el B o el C o de diferentes otras formas, resultan en tumores neuronales, abriendo la posibilidad de que una parte de los tumores que nos interesan, los tumores en humanos en este caso, puedan estar producidos por errores en las divisiones asimétricas de las células madre. Y eso fue, ahí conseguimos juntar dos campos que no se hablaban lo suficiente y eso fue nuestra contribución, básicamente. Luego hicimos el trabajo, además, pero la contribución fundamental fue por diferentes motivos. Yo estaba bien informado de los mecanismos de división asimétrica, por mi interés en división celular, y ahí había muchísima información disponible. Y por otra parte, siempre me han interesado estos trabajos pioneros de Elizabeth Gatev con el LGL y otros tumores. Conecté el hecho de que esos tumores ocurren, la mayor parte de ellos en cerebro, donde existen estas células madre. Me pregunté si podría tener alguna relación con errores en la segregación de las moléculas que se reparten de manera diferente entre las células hijas durante la división asimétrica. Esa fue la hipótesis de partida. Pusimos 2 y 2 juntos y nos salió 4. Efectivamente, resulta que funcionaba así. Ese es un caso de éxito, claro, de una pregunta clave en un campo de investigación. Ahora, recientemente, hace unos meses, nos invitaron a dar una charla en Pamplona y también nos contaste una historia muy bonita que le da una vuelta de tuerca al uso de la mosca como modelo de cáncer. Habéis conseguido poner una proteína fusionada que es oncogénica en el sarcoma de Ewing, la habéis puesto en mosca y veis que eso puede funcionar como modelo. A mí me gustaría también hablar de esas ideas o esos proyectos, esas cosas que tienes en tu cabeza o que has tenido en tu cabeza que no han salido o que todavía no han salido, que están en el cajón y que están un poco atascadas. ¿Tienes algún proyecto ahí un poco clavadito? Porque, por ejemplo, de la proteína de fusión de sarcoma de Ewing costó muchísimo y por lo que me contaste estuviste ya a punto de abandonarlo. Hasta que hubo ahí, ¡pum!, un golpe de suerte, se puede decir, ¿no? Una mutación creo que espontánea o algo así. Sí. ¿Recuerdas algún proyecto o alguna idea que se te quedó parada? Pues con toda seguridad las hay. Ahora mismo consigo recordar ninguna. Yo tengo una idea en mente que es un experimento que no está parado por ningún programa técnico especial. Está parado porque no se han dado las circunstancias. Digamos que es un experimento puramente académico, cuya utilidad en principio es cero. Claro, que así se han hecho todos los descubrimientos importantes en la historia de la humanidad. No quiere decir que esto lo fuera a ser, pero que en principio esto no promete nada y acaba siendo lo que lo cambia todo. Esto ha pasado antes.
esto ha pasado con las enzimas de restricción, esto ha pasado con el CRISPR, etcétera, etcétera. Yo tengo un proyecto ahí que tiene un precioso nombre, se llama Blade Runner. La idea en principio era modificar una mosca de manera que cuando ocurriera una señal de algún tipo, apoptosis o la desregulación de un gen determinado, por ejemplo, la desregulación de un gen determinado que da lugar a la presencia de una proteína fluorescente que normalmente no está en esas células, o sea, algo que nos dice esto ha pasado, eso fuera invasivo y pasara en toda la mosca. Por ejemplo, conseguir que cuando se pierde un cromosoma en una sola célula, esa célula se ponga verde. Eso ya lo hemos hecho. Tenemos un artículo publicado, eso lo hemos conseguido. Un solo cromosoma que no funciona bien durante la división celular resulta en que esa célula se pone verde, mientras que el resto de la mosca no es verde, ¿no? Y eso está muy bien y es muy útil. Además, es muy útil que lo haga solamente esa célula. Pero, por ejemplo, piensa en utilizar esto para un screening con drogas, para un cribaje de drogas, para cosas que requieran la manipulación de muchísimas drogas o mutantes para análisis masivos, ¿no? Buscar la célula verde es complicado. Y lo que hemos pensado es hacerlo de manera que sea, digamos que infeccioso, aunque esa no sea la palabra correcta. Si pasa en una célula, que pase en todas las demás, aunque las demás tengan los cromosomas normales. Algo que si el reportero que utilizas aparece en una célula solo, pasa en todas las demás. Estoy dando vuelta a ver cómo lo haría y no tengo ni idea. No, se puede hacer, se puede hacer. Lo tenemos diseñado perfectamente. Y claro, depende de señales. Sí, pero la cuestión está en que técnicamente hablando, con la mosca, y estoy seguro que con el gusano pasa lo mismo, aunque yo eso no lo sé, es cuestión de darle vueltas. Técnicamente es todo posible. Básicamente, yo me paso el día diciendo esto, a todos mis estudiantes. Pero es que eso no se puede hacer, eso no es cierto. Da por hecho, aunque no veas cómo ni lo veas, ni te quepa en la cabeza, si es un problema técnico, se puede arreglar. Puede tarde más tiempo que sea más difícil, pero se puede arreglar. Y en este caso concreto, el diseño está hecho ya. Esto era parte de la tesis de doctorado de un estudiante mío, de hace 10 años ya. No era parte del proyecto. Era alguien que hizo la tesis muy eficazmente, muy rápidamente y muy bien. Y pensamos que en los últimos 7 o 8 meses en los que todavía tenía beca y la tesis ya estaba acabada, podía hacer esto. Y para eso se diseñó. Pero luego resultó que siguió trabajando en otros aspectos de su tesis, que fue una buena decisión, y esto se quedó ahí y nunca lo hemos hecho. Y solo he contado a algunos colegas, a muy pocos, y de vez en cuando me preguntan, ¿me hiciste? ¿Acabaste? Todavía no lo hemos hecho. Y hace ya 10 años que lo diseñamos. Pues le seguiremos la pista. Tengo más, estoy seguro. Tengo unas cuantas cosas así colgando. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.